Capítulo 2. Enigmas y persecuciones. Sabrina. El grito de Joanna resonó en el pasillo vacío, haciendo que Sabrina se girara bruscamente. Por un instante, una expresión de sorpresa cruzó el rostro de la nueva estudiante, pero rápidamente fue reemplazada por una sonrisa serena. ¿Joanna? ¿Qué sucede?, preguntó Sabrina, su voz suave y melodiosa. Joanna estaba pálida, sus ojos abiertos de par en par, fijos en un punto justo encima de la cabeza de Sabrina. Sus labios temblaban, incapaces de formar palabras coherentes. Lo que veía desafiaba toda lógica y razón. Una sombra oscura, casi tangible, se cernía sobre Sabrina, sus bordes difusos ondulando como si estuviera viva. «Tú, hay algo encima de ti», logró balbucear Joanna, señalando con un dedo tembloroso. Sabrina frunció el ceño, fingiendo confusión. «¿De qué hablas, Joanna?» «No hay nada encima de mí». Pero Joanna no podía apartar la mirada. La sombra parecía crecer, extendiéndose como tentáculos de oscuridad. Y en ese momento, Joanna juró que vio dos ojos rojos brillando en el centro de la masa oscura, mirándola directamente. Sabrina, dándose cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos, actuó rápidamente. Con un movimiento fluido, chasqueó los dedos. El sonido pareció resonar con una fuerza sobrenatural, haciendo que Joanna parpadeara confundida. «Joanna», dijo Sabrina, su voz ahora cargada de un poder sutil pero innegable, «no hay nada encima de mí. Estás cansada y tu imaginación te está jugando una mala pasada. ¿Por qué no vamos al comedor? Me estoy sintiendo un poco hambrienta». Joanna sacudió la cabeza, como si estuviera saliendo de un trance. Miró a su alrededor, desorientada. Sí, claro. El comedor. Buena idea». Ambas chicas se dirigieron al comedor, Sabrina guiando suavemente a una todavía aturdida Joanna. Mientras caminaban, Sabrina mantenía una conversación ligera, hablando sobre las clases y los profesores, como si nada extraño hubiera ocurrido. El comedor estaba relativamente vacío a esa hora. Tomaron unas bandejas y se sirvieron un pequeño refrigerio. Joanna apenas tocó su comida, su mente aún tratando de procesar lo que había visto. Sabrina, por otro lado, comía con gusto, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. «¿Te encuentras bien, Joanna?», preguntó Sabrina, fingiendo preocupación. «Pareces un poco pálida». Joanna levantó la mirada de su plato intacto. «Yo, no lo sé. Siento que algo extraño está pasando, pero no puedo recordar qué». Sabrina sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Probablemente sea el estrés del primer día de clases. No te preocupes, todo estará bien». Terminaron de comer en silencio y se dirigieron de vuelta a la sala de clases. Mientras caminaban por los pasillos, Joanna sentía que algo no encajaba. Había una sensación persistente en el fondo de su mente, como si hubiera olvidado algo importante. Al entrar en el aula, Joanna de repente se detuvo en seco. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente, la sombra sobre Sabrina, los ojos rojos, el terror que había sentido. Todo volvió de golpe. «Sabrina», dijo Joanna, su voz temblando ligeramente, «necesito hablar contigo sobre lo que vi en el pasillo». Sabrina se tensó visiblemente, pero mantuvo su compostura. «¿De qué hablas, Joanna? ¿No pasó nada en el pasillo?» «No, estoy segura de que vi algo», insistió Joanna, su voz ganando confianza. «Había una sombra sobre ti, algo maligno. Y tus ojos, por un momento, parecían diferentes». Sabrina abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta del aula se abrió de golpe. Un chico pasó por el umbral, y el mundo pareció detenerse por un instante. Era alto, con cabello negro como el ébano y piel tan clara que parecía brillar con luz propia. Sus ojos, de un azul imposiblemente profundo, escanearon la habitación antes de posarse brevemente en Sabrina y Joanna. Sin decir una palabra, el chico siguió su camino, desapareciendo tan rápido como había llegado. El efecto fue inmediato y dramático. Joanna sintió como si el suelo bajo sus pies se moviera. Una oleada de náuseas la invadió, y tuvo que agarrarse del borde de un pupitre para no caer. Su visión se nubló, y por un momento, creyó que iba a desmayarse. Sabrina, por su parte, parecía igualmente afectada,
aunque de una manera diferente. Su rostro, normalmente sereno y controlado, mostró una mezcla de curiosidad y fascinación. Sus ojos siguieron al chico hasta que desapareció de vista, una expresión indescifrable en su rostro. ¿Quién era ese?, logró preguntar Joanna, aún luchando contra el mareo. Sabrina sacudió la cabeza, como si saliera de un trance. No lo sé, respondió, su voz un susurro. Pero tengo la sensación de que lo averiguaremos pronto. La clase comenzó poco después, pero ni Sabrina ni Joanna podían concentrarse. Sus mentes estaban llenas de preguntas sin respuesta, de misterios que parecían multiplicarse con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente sonó la campana marcando el final de la clase, Sabrina se levantó de un salto. Tengo que irme, dijo apresuradamente a Joanna. Nos vemos mañana. Antes de que Joanna pudiera responder, Sabrina ya había salido del aula. Intrigada y aún un poco mareada, Joanna decidió seguirla. Vio a Sabrina caminar rápidamente por los pasillos, sus ojos escaneando a cada estudiante que pasaba. Finalmente, Sabrina pareció encontrar lo que buscaba. A lo lejos, Joanna vio al chico misterioso de antes, caminando solo hacia la salida de la escuela. Sabrina aceleró el paso, siguiéndolo a una distancia prudente. Joanna, movida por una curiosidad que superaba su sentido común, decidió seguir a Sabrina. Se mantuvo en las sombras, tratando de no ser vista mientras seguía a su nueva amiga, quien a su vez perseguía al enigmático chico. La persecución las llevó fuera de la escuela, a través de calles cada vez menos concurridas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violetas. Joanna sentía que su corazón latía cada vez más rápido, una mezcla de emoción y miedo recorriendo su cuerpo. De repente, el chico dobló en una esquina, entrando en un callejón oscuro. Sabrina, sin dudarlo, lo siguió. Joanna se detuvo en la entrada del callejón, dudando por un momento. ¿Debería seguir? ¿O era hora de dar la vuelta y olvidar todo esto? Tomando una respiración profunda, Joanna decidió seguir adelante. Entró en el callejón, sus ojos tratando de adaptarse a la repentina oscuridad. Pudo distinguir la silueta de Sabrina más adelante, inmóvil. «¿Sabrina?», llamó en voz baja, acercándose. Pero antes de que pudiera llegar a su amiga, una mano fuerte la agarró por detrás, cubriendo su boca para ahogar su grito de sorpresa. Joanna sintió que la arrastraban hacia las sombras, mientras veía a Sabrina girarse, sus ojos brillando con una luz sobrenatural en la oscuridad del callejón. De repente, un destello cegador iluminó todo el callejón, seguido de un estruendo ensordecedor. Joanna cerró los ojos instintivamente, y cuando los volvió a abrir, se encontró completamente sola. El callejón estaba vacío, sin rastro de Sabrina ni del misterioso chico. Joanna se tambaleó, sintiendo un mareo intenso y un zumbido persistente en sus oídos. Llevó su mano a la nariz y la retiró manchada de sangre. «¿Sabrina?», llamó débilmente, su voz apenas audible por encima del zumbido. «¿Dónde estás?». Pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes del callejón. Mientras tanto, en un lugar desconocido, Sabrina recuperaba lentamente la consciencia. Lo primero que notó fue el frío del metal contra su piel. Abrió los ojos con dificultad, parpadeando varias veces para aclarar su visión borrosa. Se encontró acorrentada a un enorme portón de hierro oxidado, en lo que parecía ser una especie de almacén abandonado. El olor fue lo siguiente que la golpeó, una mezcla nauseabunda de sangre, putrefacción y algo más que no pudo identificar. Sabrina contuvo las arcadas mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra del lugar. Lo que vio la hizo desear volver a la inconsciencia. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y escrituras extrañas, dibujados con lo que parecía ser sangre seca. Partes de cuerpos humanos, en diversos estados de descomposición, colgaban de ganchos distribuidos por toda la habitación. El suelo estaba manchado de sangre y otros fluidos que prefirió no identificar. «Vaya, vaya. Por fin despiertas», dijo una voz familiar. El chico misterioso emergió de las sombras, una sonrisa sarcástica en su rostro. «¿Quién eres tú?», preguntó, con un tono de superioridad que hizo que Sabrina se estremeciera. Sabrina tragó saliva, intentando controlar el temblor en su voz. Soy Sabrina. ¿De la clase? Ah, sí», interrumpió el chico, acercándose a ella.
La chica nueva. Noté que me estaba siguiendo. ¿Por qué? Sabrina evitó su mirada, buscando desesperadamente una respuesta que no la pusiera en más peligro. Yo solo. El chico soltó una carcajada que heló la sangre de Sabrina. No importa. De todos modos, has llegado justo a tiempo para el gran espectáculo. Se dirigió hacia un rincón de la habitación y tiró de una lona sucia. Lo que Sabrina vio a continuación la dejó sin aliento. 40 estudiantes, reconocibles por sus uniformes escolares desgarrados y manchados, estaban apiñados en una especie de celda improvisada. Sus rostros mostraban un terror indescriptible, sus ojos hundidos y sin vida. Algunos gemían débilmente, otros simplemente se balanceaban en silencio, como si hubieran perdido toda conexión con la realidad. ¿Qué les has hecho?, preguntó Sabrina, horrorizada. El chico sonrió, una expresión que no llegó a sus ojos fríos. Oh, ellos son solo el medio para un fin. Verás, necesitaba sacrificios. Muchos sacrificios. Ah, sí, interrumpió el chico, acercándose a ella. La chica nueva. Noté que me estaba siguiendo. ¿Por qué? Sabrina evitó su mirada, buscando desesperadamente una respuesta que no la pusiera en más peligro. Yo solo. El chico soltó una carcajada que heló la sangre de Sabrina. No importa. De todos modos, has llegado justo a tiempo para el gran espectáculo. Se dirigió hacia un rincón de la habitación y tiró de una lona sucia. Lo que Sabrina vio a continuación la dejó sin aliento. 40 estudiantes, reconocibles por sus uniformes escolares desgarrados y manchados, estaban apiñados en una especie de celda improvisada. Sus rostros mostraban un terror indescriptible, sus ojos hundidos y sin vida. Algunos gemían débilmente, otros simplemente se balanceaban en silencio, como si hubieran perdido toda conexión con la realidad. ¿Qué les has hecho?, preguntó Sabrina, horrorizada. El chico sonrió, una expresión que no llegó a sus ojos fríos. Oh, ellos son solo el medio para un fin. Verás, necesitaba sacrificios. Muchos sacrificios. Se acercó a otra zona de la habitación y retiró otra lona. Debajo había una jaula de cristal, y dentro. Sabrina ahogó un grito. Dentro de la jaula había una criatura que desafiaba toda lógica. Parecía un hombre, pero sus alas enormes y brillantes, ahora maltrechas y sucias, revelaban su verdadera naturaleza. Un ángel, susurró Sabrina, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Un ángel caído, para ser exactos, corrigió el chico. Costó mucho atraparlo. Y aún más mantenerlo aquí. El ángel levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Sabrina. En ellos, vio un dolor y una desesperación que la sacudieron hasta lo más profundo de su ser. ¿Por qué?, logró preguntar Sabrina, su voz apenas un susurro. El chico se acercó a ella, su rostro a centímetros del suyo. Poder, dijo simplemente. El poder de doblar la realidad a mi voluntad. Y tú, querida Sabrina, eres la pieza final del rompecabezas. Sabrina sintió que su corazón se aceleraba. Una sensación de peligro inminente la invadió, más intensa que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. ¿Qué quieres decir?, preguntó, temiendo la respuesta. El chico sonrió, una sonrisa que prometía dolor y sufrimiento. Tú serás mi próximo sacrificio. En ese momento, como si sus palabras hubieran sido una señal, los estudiantes en la celda comenzaron a gritar. Eran gritos desgarradores, llenos de agonía y desesperación. Sabrina se dio cuenta con horror de que probablemente habían estado gritando así durante días, sus voces ahora roncan y apenas humanas. Los observó más de cerca y notó los signos de su terrible cautiverio. Sus cuerpos estaban demacrados, sus ropas pegadas a sus formas esqueléticas. Algunos tenían los labios agrietados y sangrantes, evidencia de la deshidratación extrema. Otros mostraban signos de infección en heridas no tratadas, el olor a putrefacción mezclándose con el hedor general del lugar. ¿Por qué?, preguntó Sabrina, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué haces esto? El chico la miró, sus ojos brillando con una locura que hizo que Sabrina se encogiera contra las cadenas que la sujetaban. Porque puedo, respondió simplemente. Porque el poder está ahí para tomarlo, y yo lo tomaré.
Se acercó a la jaula del ángel caído, quien se alejó tanto como pudo en el espacio confinado. Con cada sacrificio, me acerco más a mi objetivo. Y tú, querida Sabrina, eres especial. Hay algo en ti, algo diferente. Puedo sentirlo. Sabrina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Podía este lunático saber quién era ella realmente? ¿Qué era ella? El chico se giró hacia ella, un cuchillo ritual apareciendo en su mano como por arte de magia. Es hora de comenzar la ceremonia final. Con tu sangre, liberaré el poder del ángel caído y me convertiré en un dios. Los gritos de los estudiantes se intensificaron, como si pudieran sentir que se acercaba el clímax de su pesadilla. El ángel en la jaula comenzó a brillar débilmente, sus ojos fijos en Sabrina con una mezcla de compasión y resignación. Sabrina tiró de sus cadenas desesperadamente, pero era inútil. El metal se clavaba en su carne, haciéndola sangrar. El chico se acercaba lentamente, el cuchillo brillando en la tenue luz del almacén. Por favor, suplicó Sabrina, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. No tienes que hacer esto. Podemos encontrar otra manera. Pero el chico solo sonrió, una sonrisa que prometía dolor y sufrimiento. Oh, Sabrina, dijo suavemente, casi con ternura. No hay otra manera. Este es tu destino. Tu propósito. Levantó el cuchillo, la hoja reflejando la luz de manera siniestra. Sabrina cerró los ojos, su mente gritando en silencio por ayuda, por un milagro, por cualquier cosa que pudiera salvarla de este destino terrible. Los gritos de los estudiantes alcanzaron un crescendo ensordecedor, mezclándose con el zumbido de energía que emanaba de la jaula del ángel caído. El aire parecía cargado de electricidad, como si el universo mismo contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Y ahora, dijo el chico, su voz apenas audible por encima del caos, tú serás mi próximo sacrificio.